tardes. Acordémonos que en el video anterior habíamos quedado en cómo se calculaba la intersección. Justamente he dejado en la pizarra cómo habíamos quedado en el video anterior, ¿no? Habíamos calculado la unión de dos sucesos compatibles, ¿sí? Y nos quedó que la unión había que restarle la intersección. Y entonces el resultado de la intersección que habíamos calculado, que era este 1 en 40, lo habíamos razonado. Y habíamos quedado de decir, bueno, ¿cómo se calcula? Si tiene alguna regla la intersección de sucesos. Por supuesto, ¿dónde se va a dar la intersección de sucesos? ¿En sucesos compatibles o no? Porque los incompatibles no hay intersección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo que vamos a ver en este video. Cómo se calcula la intersección de sucesos. Bueno, eso es otra regla. Es la regla de la multiplicación. En teoría de conjuntos, la multiplicación se interpreta como intersección de conjuntos. Y desde el punto de vista del cálculo de probabilidad, la intersección significa I. De manera que si yo coloco esta notación, probabilidad de A intersección B, esto se lee como la probabilidad de que ocurra el suceso A y el suceso B en forma simultánea. Cuidado, no sucesiva. Porque hay confusión de esto. La intersección es simultaneidad, no es, o sea, que ocurra primero uno y después el otro, ¿no? Es simultaneidad. Ocurren los dos a la vez. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Y vamos a ver cómo podemos sacar esta regla, ¿no? Para eso, permítanme partir de un ejemplo. Entonces vamos a dejar esto así en stand-by y vamos a analizar el siguiente ejemplo. Vamos a tirar un dado. Vamos a dejar de jugarnos a las cartas. ¿Sí? En el video anterior estábamos jugando las cartas, ahora vamos a jugar los dados, ¿o no? Voy a tirar un dado. Supongamos que el dado está equilibrado. O sea, supongamos que puedo garantizar que las 6 caras del dado son igualmente probables. Supongamos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, pregunto. En un dado, ¿qué puede salir? Puede salir el 1, puede salir el 2, puede salir el 3, puede salir el 4, puede salir el 5 o puede salir el 6. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cuál es la probabilidad que salga el 1? Un sexto. La del 2, un sexto. La del 3, un sexto. La del 4, un sexto. La del 5, un sexto. Y la del 6, un sexto. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Y ahora voy a agarrar otro dado. Otro dado. Y le voy a cambiar el color para que no crea que es el mismo dado. Y en este dado, ¿qué puede salir? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y supongamos que este dado verde también está equilibrado. Entonces la probabilidad del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5 y la del 6 también son un sexto, iguales. Bien. Pero esos son sucesos simples. A mí lo que me interesa es sucesos complejos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los dados? Los vamos a tirar juntos. Voy a agarrar los dos dados y los voy a tirar juntos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y vamos a observar la suma de sus caras. Vamos a observar la suma de las caras. Bien. ¿Cuál es la suma mínima que puede tener un dado? Dos dados, perdón. 2. ¿Y la máxima? 12. Esto quiere decir que la suma puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que puede ocurrir en un dado, en dos dados. Cuando tiro dos dados, la suma puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Bien. Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Cuántas combinaciones diferentes tenemos cuando tiramos dos dados? Diferentes posibles, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo que cada número del dado se puede combinar? Por ejemplo, este 1 se puede combinar con este 1, con este 2, con este 3, con este 4, con este 5 y con este 6. ¿O no? ¿Sí o no? Cada número se puede combinar con los otros 6. ¿O no? Por lo tanto, tengo 36 combinaciones diferentes posibles. 36 combinaciones diferentes posibles. De las cuales solamente una combinación es favorable para la suma 2, ¿o no? Que salga el 1 con el 1. No hay otra combinación, ¿no? Entonces esto vale 1 en 36. ¿Estamos de acuerdo? Para que sea 3, ¿qué tiene que ocurrir? Y el 1 con el 2 o el 2 con el 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a borrar acá porque si no nos mareamos. ¿Sí? Ahí está. Vamos a borrar esta flechita porque si no nos vamos a marear. Entonces volvemos a escribir, ¿no? 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, la combinación 3 es 1 con 2 o 2 con 1. Serían 2 en 36. Para 4, 1 con 3, 3 con 1, 2 con 2. Son 3 en 36. Para la combinación 5, 1 con 4, 4 con 1, 2 con 3, 3 con 2. 4 en 36. Para la combinación 6, y es 1 con 5, 5 con 1, 2 con 4, 4 con 2, 3 con 3. 5 en 36. Para la combinación 7, 1 con 6, 6 con 1, 2 con 5, 5 con 2, 3 con 4, 4 con 3. 6 en 36. Para 8, y para 8 ya el 1 no juega más, ¿o no? Porque ningún número sumado a 1 me da 8, ¿estamos de acuerdo? Entonces las combinaciones van bajando. Vamos a tener 5 en 36, 9 es 4 en 36, 3 en 36, 2 en 36 y la última es 1 en 36. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bueno. Y voy a agarrar una de... Pero fíjate vos que me costó, porque hay que razonar, hay que contar las combinaciones. Para eso está la regla de cálculo. Para simplificarme este concepto. ¿Está claro o no? Entonces voy a tomar una de estas combinaciones, la del 2. Entonces digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea igual a 2? Y la única posibilidad que la suma sea igual a 2 es que salga el 1 en un dado y el 1 en el otro dado. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que salir simultáneamente uno en un dado y uno en el otro dado. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces yo podría escribir que la probabilidad de que la suma sea igual a 2 es igual a la probabilidad de que salga 1 y 1. ¿O no? 1 y 1. Entonces la suma, ¿cuánto va a dar? 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. ¿Y cuál es la probabilidad que salga 1 en un dado? Un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad que salga el 1 en el otro dado? Y si multiplico, ¿cuánto me da? 1 en 36. O sea, el valor que está acá. 1 en 36. Exactamente. ¿O no? Entonces podríamos expresar esta expresión como la probabilidad de 1 por la probabilidad de 1. O sea, un sexto por un sexto. O sea, 1 en 36. Y ahí tenemos una regla de intersección.
que la vamos a escribir. Entonces podemos afirmar que la probabilidad de A intersección B se puede escribir como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Pero ahora hago una pregunta muy sencilla. ¿En cualquier tipo de sucesos compatibles? No, en los independientes, exactamente. En los independientes. ¿Y por qué lo puedo asegurar que los son independientes? Y porque dos dados son independientes. Y usted preguntará, ¿cómo puede asegurar que dos dados son independientes? Entonces yo te hago una sencilla pregunta. ¿Alguna vez viste a dos dados ponerse de acuerdo? Hay situaciones en la vida real que se pueden asegurar, aunque no necesite aunque no requiere información, que son independientes. ¿Está claro o no está claro? Bien. ¿Entendido? Bueno. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si los sucesos son condicionados? ¿La regla es la misma? No, porque si no, no estaríamos haciendo esa diferencia, ¿o no? No puede ser la misma la regla, ¿está claro o no? ¿Sí? Porque si dijimos que dos sucesos independientes son aquellos que la ocurrencia de uno no perturba ni está influyendo sobre la ocurrencia de otro, y el condicionado es que está condicionando la ocurrencia de otro, no puede ser que la regla de la intersección sea la misma, ¿está claro o no? Bueno, y la pregunta es, o la cuestión es, ¿cómo se calcula la intersección en sucesos condicionados? Bien, entonces vamos a poner la regla y después la explicamos. La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Ahora explico lo que significa esto. Escribí primero la ecuación y después la explicamos, ¿eh? O también se podría calcular como la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Y esto ocurre si los sucesos son condicionados. Condicionados. ¿Estamos? Bueno, ahora explico esa notación que aparece que uno cree que es una división. No es una división, ¿eh? Esta notación que estamos viendo acá se llama condicionalidad, ¿eh? Probabilidad, vamos a tomar una cualquiera. Por ejemplo, probabilidad de A dado B. ¿Eh? Esta barra, se tendrán que recordar en la notación matemática, es lo que se llama barra condicional. Se lee de esta manera, es la probabilidad de que ocurra el suceso A dado o como condición de que ocurrió el suceso B. O dicho de otra manera, sabiendo que ocurrió B, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? ¿Estamos? O también se podría leer la probabilidad de A tal que B, ¿o no? O sea, estamos diciéndole, o estamos diciendo, mejor dicho, que A ocurre como condición de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Es B el que pone la condición. En cambio, en la otra notación, ¿quién es el que pone la condición? A. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A esto se lo llama probabilidad condicional. A esto se lo llama probabilidad condicional. Es la probabilidad condicional. Es la probabilidad de que ocurra un suceso como condición de otro que ha ocurrido o está ocurriendo. ¿Entendido? Bien. Si uno quisiera saber cómo se calcula esta probabilidad condicional, es muy sencillo.
Esto se calcula como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. O sea, lo que he hecho, ¿qué fue? Despejar de acá la probabilidad condicional, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Despejamos. Vamos a probar esta ecuación. Entonces, ¿sí? Vamos acá, acuérdense, a esta probabilidad, esta intersección. Probabilidad de as de espada, intersección espada. No hay duda que los sucesos dijimos que eran compatibles. ¿Sí? ¿Podemos considerar que son independientes? ¿Podemos considerar que son independientes? ¿El as de espada y espada? No, no son independientes. ¿Por qué? Porque no son dos cartas las que saco. ¿Cuántas cartas saco? Una sola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podemos decir que son independientes. No obstante, si usted no está convencido de esto, la estadística ofrece una solución muy sencilla. Muy sencilla. Y la vamos a ver. Voy a plantear esa probabilidad. Probabilidad de as de espada, intersección espada. A ver, intuitivamente sabemos que esto tiene que dar 1 en 40. Entonces vos decís, no, yo no estoy convencido de que estos son condicionados. Para mí son independientes. Si son independientes, ¿qué debería ocurrir? Esto debería ser igual a ¿qué? A la probabilidad de as de espada, ¿estamos de acuerdo? Por la probabilidad de espada. Acordate que las reglas de cálculo siempre tratan de dividir un suceso complejo en sucesos simples, ¿o no? Bueno, acá no hay duda, acá sí que no hay duda, Probabilidad de espada, ¿cuánto vale? 1 en 40. ¿Y probabilidad de espada cuánto vale? 10 en 40. ¿Resultado? Y 10 en 1600. O 1 en 160. ¿Sí o no? ¿Y cuánto te debería dar? 1 en 40. Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Mi intuición o la regla? La regla. La intuición nunca. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Está claro? La regla falló, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si falló la regla, ¿qué podemos garantizar? Que los sucesos, ¿cómo son? Independientes. No son independientes. Porque si fueran independientes, se tiene que cumplir la regla, ¿o no? Y si no son independientes, ¿qué son? Condicionados. Muy bien. Entonces vamos a aplicar la regla de los condicionados. Vamos a aplicar la regla de los condicionados. ¿Qué dice la regla de los condicionados? Que la intersección, ¿cómo se calcula? Como la probabilidad de as de espada por la probabilidad de espada dado as de espada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O también lo podríamos calcular de la siguiente manera. Como la probabilidad de espada por la probabilidad de as de espada dado espada. Bueno, vamos al primero, vamos al de arriba. No hay duda que la probabilidad de espada es 1 en 40, eso sí que no hay duda. Pero vamos a razonar la otra. Vamos a razonar la otra. ¿Qué dice la otra? ¿Cuál es la probabilidad de que la carta que tengo en la mano sea de espada sabiendo que se las de espada? 1. ¿No? Claro. Suponete que la carta que tenés en la mano es el as de espada. ¿Sí o no? Ahí está, mirá, ahí tenés. Vos sabés que es el as de espada. Entonces te hago una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que el as de espada sea de espada? 1. 1. Suceso cierto, ¿o no? ¿Cuál es la probabilidad de la certeza? 1. O sea que esto vale ¿cuánto? 1. Muy bien.
Hago la cuentita. 1 en 40 por 1, ¿cuánto me da? 1 en 40. 1 en 40, que es lo que tiene que dar. Perfecto. Vamos abajo a ver si es verdad, ¿no? ¿Cuánto vale la probabilidad de espada? 10 en 40. ¿Sí o no? ¿No? O 1 en 4, lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a razonar la otra. Ahora, yo sé que en la mano tengo una carta de espada. No te digo cuál. ¿Sí? Pero es de espada. ¿Cuál es la probabilidad de que esta carta de espada sea el as de espada? 1 en 10. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? 1 en 10. Por 1 en 10. 10 en 40 por 1 en 10, ¿cuánto me da? 1 en 40. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro, vos me preguntarás, pero esta condicionalidad, ¿usted la razonó? Sí, la razonó. La razoné, por supuesto que la razoné. ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular, ¿o no? Entonces la vamos a calcular. Mirá. ¿Sí? A ver, vamos a calcular la primera. Probabilidad de espada dado as de espada.